Ya los spoileé, pero bueno, ay, no. Quiero tratar de ver el chat y siempre fallo. En fin, lo de siempre. Bueno, a ver. La primera actividad, el primer ítem nos decía, nos daban esta reacción, ¿sí? En el cual tenemos un complejo de hierro, ¿sí? Que tiene 5 ligando cianuro y este ligando nic, que es el nicotinato, que es esta moleculita que ven acá, la tenían ahí en la serie también, donde ese ligando nicotinato se intercambia por un ligando dimetilsulfóxido, que es este que está acá, ¿sí? Esta es la reacción. Nos preguntan que escribamos todas las posibles definiciones de velocidad para esta reacción. ¿Acá qué pensaron? ¿O qué les hizo pensar lo de todas las posibles definiciones? ¿A qué les sonaba? Yo voy a seguir tratando de poner el chat, pero... Ahí se refería a escribir la velocidad de la reacción como primero en función a la velocidad de aparición de el compuesto este de hierro 3 menos, después del nicotinato y después a la menos velocidad de desaparición, entre comillas, del dimetil DMSO, Sulfóxido, sí. sulfóxido, gracias. Bien. Y este otro compuesto de hierro 4 menos. Claro. En definitiva, uno cuando tiene una reacción química, si se acuerdan, puede definir la velocidad de reacción respecto a la variación de concentración de las distintas especies que están en la reacción, si ya sean reactivos o productos. ¿Ven? La velocidad de reacción se define de esta forma, donde vemos la variación de la concentración de alguna especie en el tiempo, y lo tenemos que normalizar por el coeficiente estequiométrico. Así que tenga acá, todos los coeficientes estequiométricos son 1, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que para reactivos, como este numerito, le voy a tener que agregar un menos justamente porque el reactivo se está consumiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto debo decir que lo saqué de una presentación que di para Inorgánica 1, así que algunas cosas capaz están como muy nivel Inorgánica 1, pero bueno, era la idea de repasar. Entonces, a medida que se van consumiendo los dos reactivos, se van generando los dos productos, ¿sí? Yo puedo definir la velocidad de la reacción en función de cualquiera de las especies, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que la velocidad de la reacción, bueno, tiene las unidades de molar sobre segundo siempre, ¿sí? Y que, bueno, y que siempre es positivo, pensé que tenía acá. Siempre la velocidad de la reacción va a ser positiva, ¿sí? Entonces, si yo estoy midiéndola o tratando de definirla en función de un reactivo que se consume en el tiempo, ven que si yo no le pusiera el signo negativo o lo tuviera en cuenta en el coeficiente estequiométrico, la variación de un reactivo en función del tiempo va a ser negativa, porque a medida que pasa el tiempo tengo menos reactivo, y como la velocidad es una magnitud positiva, sí o sí voy a tener que poner un menos, ¿sí? En el caso de los reactivos. Perdón porque justo empezó una obra acá y hay como ruido, espero que no moleste mucho. No se Bueno, escucha, ¿eh? entonces... Yo por lo menos no la escucho, no te preocupes. bueno, bien. No, porque a veces el sonido ambiente se escucha un montón y a veces no, y No. yo no me doy cuenta claramente. Entonces, no sé si habrán planteado algo como esto, ustedes me dirán, donde acá sí, ven que la velocidad yo la puedo definir como menos la variación. Acá, bueno, me tomé la libertad de no ponerle las cargas a los complejos porque me dio fiaca nada más, pero deberíamos ponerle las cargas, ¿sí? Ven que podemos definirla como menos la variación de los reactivos, ¿sí? Y a la vez como la variación de los productos, porque esta concentración va aumentando en el tiempo. Y cualquiera de estas definiciones siempre me va a dar una velocidad de reacción mayor a 0. ¿Todo bien hasta ahí? Hablando de tomarnos licencias, cuando hagamos esto todo el tiempo y las fórmulas de los complejos, la verdad que son larguísimas, y es una fiaca escribirlas cada vez, simplemente lo vamos a llamar complejo 1, complejo 2 y lo vamos a anotar de esa manera. Sí, porque si no tenemos un choclo cada vez y no es la idea tampoco. Bueno, pero hasta acá todo bien. ¿Alguna duda? ¿Era lo que habían pensado? Sí. Sí. ¿Del otro grupo también? Buenísimo. Bueno. Ahora dice, escriba la ecuación de velocidad de esta reacción de manera genérica. ¿Acá qué pusieron o qué pensaron?
Velocidad igual. Pusimos velocidad es igual a K por todas las especies elevadas a un coeficiente estequiométrico cualquiera. Claro, bien. Acá no se está refiriendo a la ecuación o a la ley de velocidad, sino a la definición, que es lo que vimos antes, ¿sí? Yo acá igual me di cuenta que en esto que puse solamente puse a los reactivos, pero está bien lo que dijeron. No estaba de más poner acá también a los productos con su posible orden que no conocemos, ¿sí? O sea, si acá lo hubieran agregado la concentración del producto a la I, por ejemplo, y la concentración del nicotinato a la Z, está bien también. Yo acá como que me adelanté mentalmente y hubiera sido tal vez más correcto poner todas las especies. Acá mini repasito que también estaba ya copiado en la presentación de Inorgánica 1, así que ya que estamos lo paso. Acuérdense que K es la constante de velocidad y que las unidades de K dependen del orden global de la reacción, ¿sí? Y que siempre tiene que respetarse que la velocidad esté en molar sobre segundo, ¿sí? Y estos serían los órdenes de reacción, ¿sí? En cada reactivo producto, esto en general es 0, 1, 2, estaba también ya de INO 1, pero como veremos y como sabrán, pueden ser otro tipo de órdenes, pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios. En general siempre consideramos 0, 1, 2, pero sepan que las opciones son más que esas. Y los órdenes se determinan experimentalmente, ¿sí? Y esto también es importante, que no tienen que coincidir, no tienen por qué coincidir con el coeficiente estequiométrico de la reacción, ¿sí? Y en este caso, el orden global de la reacción, suponiendo que tomemos como válida esta expresión que no puse los productos, ¿sí? En este caso, el orden global de la reacción o orden total es la suma de los órdenes en cada reactivo. Yo hubiera puesto los productos acá, también los sumaría, ¿sí? Acá solo dejé 2, pero hay que sumar todos. Y en función de eso también, respecto a esto que les dije antes, las unidades de la constante, si tengo una reacción de orden 0, por ejemplo, estos numeritos serían 0, por dar un ejemplo, y me quedaría que la velocidad es igual a la constante, ¿sí? Y entonces, en el caso de orden 0, la constante me queda con las mismas unidades que la velocidad, molar sobre segundo. Esto lo paso rápido solo porque ya lo tenía en la filmina y, bueno, nunca viene mal repasar. Para orden 1, en cambio, la velocidad me va a quedar igual a una constante con ciertas unidades por la concentración de algún reactivo que va a estar en molar. Siempre las concentraciones están en molar. Entonces, en el caso de una reacción de orden 1, la constante para que la velocidad termine con las unidades correctas, que son molar sobre segundo, no me queda otra que la constante para una reacción de orden 1 tenga las unidades de 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, así que es lo mismo. Porque ahí, con el molar que tengo en la concentración, ya tengo molar sobre segundo. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan de esto? ¿Les suena por lo menos? Sí, que va a ir cambiando acá de unidad. Claro, porque a veces la unidad de la constante ya me está dando información acerca del orden total de la reacción, ¿sí? Entonces, y el último ejemplo de orden 2, bueno, acá, de nuevo, me sigue faltando el sobre segundos, pero además me tengo que sacar de encima una concentración molar, porque la velocidad es molar sobre segundo, no molar cuadrado sobre segundo, ¿sí? Entonces, en este caso, la constante queda con estas unidades de 1 sobre molar sobre segundo, sobre molar por segundo, o molar a la menos 1, segundo a la menos 1, ¿sí? Brevísimo repaso. ¿Pero habían pensado más o menos esto todos? Más allá de si pudieron los productos o no, que estaba bien que si los ponían. Sí, yo tengo duda con eso, o sea, en general. Sí. También tenía el recuerdo de hacerlo así como hiciste vos con el cuadrado azul, de poner solo los reactivos, pero sé que era lo más correcto ponerlos todos. Pero para hacer los ejercicios, ¿qué pongo? ¿Todos o depende de lo que me den? Porque no sé. En general, o sea, en algunos casos particulares, debido a ciertos mecanismos, termina dependiendo explícitamente de la concentración de productos, pero no suele ser lo habitual. Si te dicen hacer, como este ejercicio que dice, la reacción de una manera genérica, no está mal que pongas los productos, porque en definitiva vos no sabés. Después en los problemas seguramente como que va a estar más, va a ser como más obvio si tenés o no que considerar los productos. En general, no sé ahora cómo, no sé, Nico, que estás hace más tiempo en la materia, pero no sé qué tanto aparecen expresiones que dependen de los productos.
No suele ser lo más común. Perdón, aprovecho que me invocaste. Sí. Cuando veamos reactividad de complejos, los productos no van a aparecer casi nunca. Igual, como dice Agos, va a estar claro por contexto. Por ejemplo, va a haber información de concentraciones solo de los reactivos y entonces ahí como que no vas a poder hacer nada con los productos. O sea, Claro. va a estar claro. En la forma más general está bien considerarlo. No pasa nada si uno se lo olvida. Y también hay que recordar que esto es medio una versión súper... O sea, esta presentación de la ecuación de velocidad, que es la que hacemos, es súper naif también y que a veces cuando uno se empieza a trabajar se encuentra con cosas más engorrosas. Entonces, bueno. Claro, es como una manera de aproximarse al problema. Una primera aproximación, claro. Ay, perdón, Bueno, pero me perdí. sí. ¿Cuál es? La duda era si se planteaba la velocidad en base a productos o a reactivos. No, porque decía, escriba la ecuación de velocidad de esta reacción de manera genérica. Yo la escribí solamente en función de los reactivos, pero en realidad no hubiera estado mal si acá hubieran puesto que pueden tener algún orden en los productos, porque no lo sabemos. Correcto, correcto. Eso era. Bueno, vamos al último ítem entonces, si está acá todo bien. Considerando que en exceso de DMSO, la velocidad de la reacción es de orden 1 en el complejo, en el reactivo, ¿sí? Deduzco una expresión matemática que represente la dependencia de la concentración del reactivo con el tiempo. Entonces, ¿qué pensaron acá? A ver, ¿qué información nos está dando el enunciado o qué podemos tener en cuenta para este ítem? Que como está en exceso la concentración de DMSO, la variación es constante, o sea que no varía en el tiempo. Perfecto, podemos asumir que no varía. ¿Y qué otra cosa sabemos? También nos dice el enunciado. Que W es igual a 1. Perfecto. Exacto. Ya sabemos que el orden W es 1, porque me lo dice el enunciado, ¿sí? Y por otro lado, esto que decían antes, ¿no? Si la concentración de DMSO no varía en el tiempo, si estoy en semejante exceso, que lo que sea que reaccione con mi complejo va a ser tan poquito que básicamente la concentración inicial que tenía DMSO no me cambia, entonces puedo considerar que es constante en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Puedo englobar todo esto, el DMSO elevado a su orden, digamos, lo puedo unir con la constante de velocidad en otra constante nueva que voy a llamar K', ¿sí? En que acá puse K' es la K que tenía antes por la concentración de DMSO a su orden, ¿sí? Y esto es lo que se llama condición de pseudoorden. No sé si esto les suena también, porque bueno, en realidad nosotros no sabemos cuál es el orden en DMSO, pero estamos trabajando con tan bruto exceso que no me importa, y lo que sé es que la reacción es de pseudoorden 1 en total, digamos, ¿sí? Porque sé que es orden 1 en este complejo, y lo demás está metido en la constante, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Todos habían pensado esto? Esto es súper importante porque lo vamos a usar mucho, así que es como el momento de tenerlo claro. Es el momento de dejar de estar en las malas, así que si no cierran... Constanza, ¿tenés algo para decir o objetar? Lo estaba analizando. O sea, yo lo que me acuerdo de INO 1 es que teníamos un exceso de algo, entonces lo podíamos considerar como que se mantenía casi constante. Claro. Y fíjate que yo me saco de encima el no saber cuál es este numerito X, ¿sí? Porque la reacción tiene un orden en DMSO. Puede ser 0, puede ser 1. Si fuera 0, entonces es como que la constante prima sería igual a la constante, ¿sí? Porque no me dependería de la concentración de DMSO y listo. Pero yo no sé si es eso. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser un número raro, no sé, pero como, no sé, por este problema no me interesa tenerlo en cuenta o no me interesa saberlo, y ya sé que si pongo un exceso de este reactivo, su concentración casi no va a variar en el tiempo, y todo lo que yo vea va a ser por el orden que tienen en el otro reactivo, digamos. Esta concentración sí va a ir variando. Entonces, al considerar esta concentración constante, directamente la unimos con la constante de velocidad para formar una nueva constante, ¿sí? Después yo puedo despejar esta constante, y si hago otros experimentos que me permiten saber el orden en DMSO, por ejemplo, puedo después despejar la verdadera constante, si quieren.
A veces por ahí ni me importa, y con la constante prima ya me alcanza para lo que quiero ver. ¿Sí? Pero Está bien. básicamente es esto. Esto lo termino considerando constante y entonces lo meto con la otra constante, lo junto en un nuevo valor que llamo K'. Gracias. Bueno, y hasta acá llegamos bien. La velocidad es K' por la concentración del complejo de partida. ¿Cómo es la expresión matemática que representa la dependencia de la concentración de este complejo en el tiempo? ¿Qué llegaron a pensar ahí? Se obtiene integrando entre la ¿Integrando condición qué? inicial y, bueno, hay que igualar la expresión de la ley de velocidad a la velocidad a la velocidad de consumo del complejo. Claro. Y de Acá ahí tenemos queda una ecuación diferencial. Perfecto. Acá tenemos que la velocidad es igual a esto, en nuestro caso, y esto era la ley experimental de velocidad, ¿sí? La ley o la ecuación de velocidad, ¿sí? Que vimos en el ítem anterior. Pero nosotros habíamos definido la velocidad en función de la variación de concentración de los reactivos y los productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las maneras de definir la velocidad en función de justamente el reactivo que se va consumiendo, habíamos dicho que era menos la variación de concentración de ese reactivo en el tiempo, ¿sí? Esta es una de las definiciones del ítem A. ¿Lo ven todos? Entonces, yo acá puedo igualar la definición de velocidad, que está en función justamente del complejo que me aparece en la ley experimental, porque si no, no voy a llegar muy lejos, a la ley experimental de velocidad, y ahora sí, ven que me va a quedar una ecuación, digamos, diferencial para integrar y poder sacar cómo es la dependencia de la concentración del complejo en el tiempo. ¿Llegaron todos a plantear esto, aunque sea? ¿Se dieron cuenta que iba por acá? Sí. Esto, hasta acá es lo importante, o sea, después integrar, bla, como que no se hagan problemas si se enroscan con eso, pero hasta acá es lo importante porque es como lo conceptual, o sea... Como lo que tienen que unir para llegar a la dependencia en el tiempo de la concentración. ¿Sí? Franco dice que la última parte no sé exactamente a qué se refiere con la última parte. Yo no había llegado a esa última parte, como hasta la primera expresión sí, después no. Hasta ahí llegó. ¿Esta última parte decís? ¿O la última parte de Sí, qué? no, o sea, escribirlo arriba y lo otro. Ah, ok. O sea, esto hasta acá lo que tenemos es, o sea, esta expresión genérica de velocidad la habíamos resuelto en el ítem B, ¿sí? Lo escribimos así. Después, sabiendo que el orden W es 1 y que esto lo puedo considerar constante, la simplifiqué a esta expresión, ¿sí? Pero yo sé que la velocidad de esta reacción la puedo definir como menos la variación de la concentración de este reactivo en el tiempo, que también es igual a menos la variación de la concentración de DMSO en el tiempo, que también es igual a la variación de concentración del producto en el tiempo, y es igual a la variación de concentración del nicotinato en el tiempo. Eso es lo que habíamos resuelto en el ítem A de esta actividad. Entonces acá simplemente igualo la definición de velocidad en función de este reactivo con la ley experimental que me acaban de decir en el enunciado, ¿sí? Eso nada más, es igualar la ley de velocidad, acá, con la definición de velocidad. ¿Sí? Después igual les mando esto si quieren. Bueno, y ahora viene la parte de la integración, que la voy a pasar rápidamente. Acá simplemente puse de un lado todo lo que tenía la variable de integración, digamos, de la concentración del complejo, pasé el dt del otro lado, acá también pasé el menos del otro lado, e integro entre un tiempo 0, donde tengo mi concentración inicial de reactivo, a un tiempo t, donde tengo una concentración genérica de reactivo, ¿sí? Entonces, integro de los dos lados, de este lado me queda menos kt, porque me queda menos kt menos 0, ¿sí? Y de este lado me queda el logaritmo, ¿sí? Porque tengo estos como 1 sobre x, es la integral de 1 sobre x. ¿Se acuerdan esto? No me quiero detener mucho en la matemática, de última lo repasan, pero fíjense que de esta forma me queda una dependencia en el tiempo. Acá yo lo que hice fue directamente
ir despejando la concentración para que me quede una expresión más linda de concentración igual a concentración inicial y cosas que dependen del tiempo. ¿Sí? Y este gráfico no sé qué tan bueno es porque también lo saqué de una guía, borré cosas, pero bueno. Así esquemáticamente, yo vería como que la concentración de mi reactivo va bajando con el tiempo. Empieza en una concentración inicial, ¿sí? A tiempo cero, y después va bajando, y la forma de cómo esto va bajando va a depender también de cómo sea esta K', ¿sí? ¿Se entendió esto? Fíjense que lo que está marcado acá con estos puntitos intenta representar que la velocidad a este dado tiempo está dado justo por la pendiente de esta curva, ¿sí? Que vendría a ser esto. La velocidad es justamente menos la derivada en función del tiempo de la concentración. O sea que sería justo en este puntito esta pendiente. Pero nada, eso porque ya estaba marcado me viene bien decirlo. ¿Se entendió? ¿Habían llegado a esto o más o menos lo habían pensado, por lo menos? Sí, sí. Alguien dice que sí. Bueno. O sea, yo llegué, pero creo que es lo mismo a aplicar logaritmo natural. O sea, que me quedé con logaritmo natural. Acá, a esto. A ver. O vos decís, pasaste el logaritmo restando del otro lado, digamos. Claro, me quedaba como logaritmo natural de la concentración, era igual a... Al logaritmo de la concentración inicial menos KT. Sí, sí, Bueno, eso está bien. Ahora lo vamos a ver en la otra que sigue, en la otra actividad. Eso está bien. Yo acá despejé la dependencia de la concentración con el tiempo y no del logaritmo, pero en definitiva es como la versión linealizada de esta ecuación, ¿sí? Yo acá lo despejé para que me quede concentración en función del tiempo igual esto. Pero bueno, pudiste hacer todos estos pasos hasta acá, que era como lo importante que se dieran cuenta. Ahora, después vamos a volver un poquito sobre esto, así que voy a avanzar si hasta acá no hay problemas. A ver, ¿podemos pasar un segundo en limpio? Como para... Dale. A ver, para que les queden las cosas como importantes y por qué está esto acá. Primera cosa importante, cinética de complejos es lo mismo que cinética de cualquier otra cosa. O sea, todo lo que saben o no saben, no importa, de cinética de inorgánica 1, vale igual. No se tienen que asustar porque en las expresiones aparezcan las derivadas de las concentraciones de complejos o bla, es lo mismo. Es lo mismo. Todo lo mismo. Por eso está puesto esto acá, para que vean que es lo mismo y que no, digamos, que no les venga el terror cuando vengan escritos cosas raras. Eso. Esto que analizamos acá es una reacción de complejos. ¿Sí? Un ligando se intercambia por otro, sale uno, entra el otro y funciona todo lo de cinética convencional. Está todo bien. Segundo, existe la definición de velocidad, ¿sí? Que es una definición, punto, que es lo primero que vieron con Agos. Y existe la... Ahí estamos volviendo para atrás, perfecto. Eso es la definición, ¿ok? Arbitrario incluso, si quieren, es una definición. Y existe la ecuación de velocidad o ley de velocidad, que es eso que está ahí, al menos en su forma más inocente, digamos, puede tener otras formas, pero va a tener la forma de velocidad igual a constantes por concentraciones y cosas así. Eso es ecuación de velocidad, ¿sí? Y es experimental. O a veces la vamos a deducir de un mecanismo, eso viene más adelante, pero es experimental. Y son dos cosas distintas. Y después necesitamos relacionarlas, y por eso hicimos lo que vino a continuación. ¿Sí? O sea, este ejercicio está pensado así. Primero escribime la definición, después escribime la forma de la ecuación, ahora juntame todo y decime para qué sirve esto. ¿Sí? Y esto, con llegar hasta acá, está perfecto. O sea, si después me dicen, esto es orden 1 en hierro nicotinato y yo me acuerdo que eso da una ecuación, logaritmo, bla, perfecto, es válido. O sea, mucho mejor si saben integrar y queda más prolijo y aparte no se tienen que acordar nada de memoria, claro. Pero lo importante es el proceso mental de saber que tengo la velocidad por un lado con su definición, la velocidad por el otro lado con su ecuación experimental y que junto todo eso, ¿sí? Y que junto eligiendo convenientemente cómo la defino. Si a mí me quedo en la ecuación de velocidad
en función de un reactivo, por ejemplo S, necesito para trabajar elegir la definición de velocidad que me conviene, o sea, la que contiene a ese mismo reactivo. Y lo Claro, otro, yo sé que esto en definitiva va a ser igual a las otras definiciones de velocidad que vimos, pero no me va a servir para hacer la integración. Eso, exacto. Y lo otro, súper importante, sobre todo en complejos, no porque complejos sea nada especial, sino porque los problemas que encaramos lo usan todo el tiempo, es el tema del pseudoorden, ¿sí? Eso es un truco, o sea, es como un truco que uno hace para simplificar el experimento, digamos. Porque fíjense que si ustedes, ahí donde A se integró, si hubieran querido, arriba en realidad, cuando igualó, si ahí les hubiera quedado una ecuación de velocidad que contenía 2 especies en vez de una, ¿qué integro? No puedo integrar nada, porque las dos cosas serían variables, ¿no? Por ejemplo, hierro nicotinato y DMSO. Me quedarían 2 variables y no sé cómo se integra eso. Claro, por un lado tengo que empezar con algo así, yendo a un exceso bruto de DMSO, puedo llegar a obtener, acá, bueno, ya nos decía que el orden era 1, pero nos podría incluso servir, como vamos a ver después, para saber que el orden era 1, y entonces una vez que tengo esa información, tal vez sí puedo tratar de averiguar cómo es que varían DMSO, por ejemplo. Pero con tantas variables que no conozco, se cuesta, digamos. Entonces esto es como un truquito que se usa muy seguido. Y eso, perdón, pero eso es como la pasada en limpio, ¿ok? O sea, tengan en claro como esos 5 puntos. Definición de velocidad, ecuación de velocidad, ¿qué más dije? Cómo Pseudo orden, juntar todo, integrar, y que complejos es lo mismo que todo. ¿Ok? Anoten esos 5 tips. Me callo. Bueno, bien. ¿Alguna duda de todo esto? Pasamos a la actividad 2. Bueno, pasamos. Actividad 2. Para estudiar la cinética de la reacción anterior, se propuso llevar a cabo un experimento que consiste en agregar un gran exceso de DMSO a una solución del complejo con nicotinato, monitoreando la variación en la absorbancia a 380 nanómetros, donde absorbe principalmente el reactivo, es decir, ¿sí? Entonces, yo acá les puse de nuevo la reacción y de nuevo lo que ya teníamos de antes, ¿sí? Ahora, en principio, voy a suponer que no conozco el orden, ¿sí? Porque ven que una de las preguntas es cómo haría para procesar los datos para obtener el orden, así que acá no asumo que es 1 el orden. Y que voy a trabajar de nuevo en condiciones de pseudoorden con DMSO porque me dice que estoy poniendo un gran exceso, ¿sí? Bien. Pero fíjense que lo que estoy haciendo es agregarle el exceso de DMSO a una solución con este complejo y monitorear la variación en la absorbancia. Entonces, nos pregunta, ¿qué datos pueden extraerse de este experimento? ¿Qué pensaron los que tenían la actividad 2? Bueno, la absorbancia está directamente relacionada con la concentración, por la ecuación de Beer. Perfecto. Medir la absorbancia es medir un múltiplo de la concentración. Perfecto. Acá tenemos la ley de Lambert-Beer, ¿sí? Donde tenemos que la absorbancia a una dada longitud de onda, en este caso va a ser 380, que es donde absorbe esta especie, ¿sí? Es directamente proporcional a la concentración, y bueno, y las constantes de proporcionalidad son la absortividad molar, esto que pongo como epsilon, que también depende de la longitud de onda, y el camino óptico, que es esta L, ¿sí? Que también la pueden ver como B larga en algún lado. Entonces, como dijo recién Antonio, si conozco la absorbancia en función del tiempo y conozco el epsilon, puedo calcular cómo varía la concentración de esto en función del tiempo. ¿Ven que son directamente proporcionales? Los que no les había tocado la actividad 2, ¿lo ven? Solo escucho el taladro de la vereda. Bueno, supongo que sí. Entonces acá agarré el mismo grafiquito y le cambié el eje, nada más. Pero yo puedo medir la absorbancia del complejo en función del tiempo, no le den bola a los valores, porque bueno, la absorbancia de 3 es un montón, pero no cambié los ejes porque era un grafiquito que ya tenía. Pero si yo mido la absorbancia en función del tiempo, puedo medir cómo varía, ¿sí? Veo cómo varía esto, y yo sé que si tomo la absorbancia y la divido por epsilon sobre epsilon por L,
puedo tener la concentración en función del tiempo, ¿sí? Así que puedo sacar esos datos de ahí. Bueno, la pregunta B, ¿por qué se agrega DMSO en exceso respecto del complejo? Rápido, en 2 segundos que alguien me diga, ya lo dije yo. Para dejarlo como si fuese una constante. Y que Perfecto, el no pues yo, saber su orden no moleste. claro, yo voy a querer averiguar el orden de reacción del complejo y necesito hacer que no me moleste el DMSO. Entonces pongo un exceso gigante, no me importa cuál es este numerito, lo meto dentro de la K', ¿sí? Después tendré otro problema si quiero calcular la K real de la ecuación, de la reacción, pero bueno, ese es otro problema que no nos importa por ahora. Bien, entonces en definitiva es para seguir trabajando en condiciones de pseudoorden. Y bueno, ¿cómo podrían procesarse estos datos para obtener el orden de reacción? ¿Qué pensaron ahí? Sería usar el método integral. Claro, puedo usar el método integral, que no sé si recuerdan bien cómo era. La idea básicamente es que si yo tengo un perfil de absorbancia en función del tiempo, lo puedo convertir a un perfil de concentración en función del tiempo. Y según la forma que tenga ese gráfico, voy a poder deducir si se trataba de una reacción de orden 1, de orden 0, de orden 2, por ejemplo. Así que, repasándolo brevemente, yo tengo esta ecuación de velocidad, que en principio tengo mi K', que tiene metido el DMSO, y tengo W que no sé cuál es, ¿sí? Ya sabemos que en el ítem, en la actividad anterior era 1, pero acá se supone que todavía no lo sé. Entonces, para orden 1 ya habíamos hecho la deducción de cómo era la función de la concentración en función del tiempo, sí que nos había dado esto. ¿Sí? Esto era lo que decimos en el último ítem de la actividad anterior. Y la misma cuenta se puede hacer para los otros órdenes, 0 y 2 en general, si uno tiene que probar así a priori, ¿sí? Entonces esto no lo voy a hacer, pero les dejo las expresiones, después ustedes tómense el trabajo de tratar de llegar, aunque sea una vez, para refrescar un poco cómo era, pero van a ver que las integrales son muy fáciles, las que hay que hacer. Para orden 0, si hacen lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con hacer lo mismo? Bueno, igualo ahora esta expresión de la ley de velocidad, pero como si W fuera 0, o sea que me va a quedar la velocidad igual a K', y eso lo igualo a la definición de velocidad, menos la variación de concentración del complejo respecto al tiempo. Es el mismo procedimiento. Si lo hago para orden 0, me queda todavía más fácil la integral. Me va a quedar que la concentración en función del tiempo es la concentración inicial menos KT directamente, ¿sí? Y si lo hago para orden 2, me va a quedar algo así, que 1 sobre la concentración en función del tiempo va a ser 1 sobre la concentración inicial más KT. ¿Sí? ¿Todos entienden de dónde sale, por lo menos, aunque no recuerden las cuentas y eso? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo mismo que teníamos acá, las tres posibilidades. Ven que esto es lo que yo les digo, si yo puedo ver, si yo ya tengo cómo depende la concentración del tiempo, puedo ver cuál de estas tres ecuaciones me parametriza mejor lo que yo estoy mirando en el espectrofotómetro, digamos. Obviamente tengo que tener en cuenta de que yo lo que estoy midiendo es la absorbancia y no la concentración directamente, pero sé la proporcionalidad que hay. Entonces, para orden 1, por ejemplo, yo acá lo que hice fue reemplazar la concentración por absorbancia sobre E por L, y me queda esta expresión, porque este factor me va a quedar de los dos lados y se va a terminar cancelando, ¿sí? Para la concentración en función del tiempo y para la concentración inicial. Me queda esta expresión. Y acá aparece lo que decía antes Brian. Si yo linealizo esta ecuación, ¿sí? Le aplico logaritmo de los dos lados, me va a quedar una función lineal del logaritmo de la absorbancia, ¿sí? Si yo graficara, si la función fuera de orden 1 y yo graficara logaritmo de la absorbancia en función del tiempo versus tiempo, me tendría que dar una recta con pendiente menos K'. ¿Lo ven?
¿sí? Si fuera de orden 1, en principio yo no lo sé, pero si es de orden 1 debería cumplirse esto. ¿Sí? Bueno, Sí, el claro. mismo, para orden 0 lo mismo, solamente que acá es más directo, ¿sí? Directamente, bueno, acá ven que, de nuevo, divido todo de los dos lados por epsilon sobre L y me queda la absorbancia 0, y acá en la pendiente también me va a quedar, bueno, acá lo puse al revés, me parece. No, está bien, queda multiplicado. Si multiplico por E sobre L, E por L, me queda la absorbancia, ¿sí? Entonces acá, en esta ecuación, ven que si yo grafico la absorbancia respecto al tiempo directamente, sin aplicarle logaritmo, me va a quedar de nuevo una recta, ¿sí? En función del tiempo, y ahora la pendiente no va a ser solo K', sino que va a tener metido el epsilon por L. Esto que le digo el epsilon por L es como un detalle, me interesa más que entiendan cómo hacer para diferenciar los órdenes en principio. Porque ni me importa el valor que va a tener K', solo quiero ver la formita que tiene la expresión, ¿sí? la expresión graficada. Y para orden 2, bueno, también acá lo convertí en absorbancia, pero en definitiva, si yo grafico 1 sobre absorbancia, en función del tiempo, versus t, voy a obtener una función lineal. ¿Sí? Entonces, yo puedo agarrar mi absorbancia y ver cómo se ven las distintas funciones de la absorbancia versus tiempo, ¿sí? En este caso sería la función logaritmo de la absorbancia en función del tiempo. Si fuera de orden 1, se tendría que ver algo así, ¿sí? Con pendiente negativa. Si grafico absorbancia directamente en función del tiempo y eso ya me da lineal con una pendiente negativa, entonces sería de orden 0, no de orden 1. En cambio, si es de orden 2, lo que me va a dar lineal es hacer 1 sobre absorbancia versus t, que encima me va a dar una pendiente positiva. ¿Ven? Esto es lo que se llama método integral, ¿sí? Porque es como que yo recupero las expresiones en función del tiempo integrando, y después me fijo, grafico absorbancia versus t, logaritmo absorbancia versus t, y 1 sobre absorbancia versus t, y miro cuál de las tres es lineal. Veo o cuál se acerca mejor a una recta, si quieren. Y ahí puedo distinguir cuál es el orden del reactivo que estoy analizando. Después, si yo quiero sacar verdaderamente la K' y todo eso, me conviene tal vez hacer un fiteo más específico sin tener que linealizarlo, pero no importa, para diferenciar los órdenes me alcanza con el método integral. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les suena de algo? Esto es algo que es mucho más visual cuando lo hacen en el laboratorio, obviamente. Pero, ¿les suena por lo menos? ¿Se lo acordaban? Sí, me acuerdo de la práctica, de cuando graficábamos, digamos, para los tres órdenes para ver cuál se acercaba más. Claro, eso es, ¿sí? Bien. De acá de la actividad 2 ya no hay más nada. No sé si quedó alguna duda, y si no vemos rápido la actividad 3. O sea, algún comentario, Nico, que yo me haya comido de esta parte. No te comiste nada, pero acoto. Repasen esto, los métodos de... O sea, en el esquema que veníamos armando, la actividad 2 es como la segunda parte de, bueno, a ver ahora que sé manejar las cuentas, digamos, cómo saco la información experimental. Esta es una manera, y el problema está como claramente presentado para que la manera más natural de trabajar en este caso sea el método integral, pero no es la única. O sea, uno podría con estos mismos, con los mismos datos, trabajar con los otros métodos el diferencial, por ejemplo. Se podría. O sea, lo más natural es el método integral porque ya tengo directo las concentraciones, que es lo que va derecho a la ecuación, pero podría usar los mismos datos tratados de manera adecuada y hacer otros análisis, ¿sí? Entonces repasen, sobre todo el método diferencial, que va a aparecer seguido, y piensen, si quieren de tarea, cómo se podría, con este mismo planteo, el mismo ejercicio, con los mismos datos, cómo habría que procesar esos datos para hacer el análisis por método diferencial, digamos. Si quieren lo charlamos de vuelta el lunes que viene antes de empezar. Sí, después seguro que en la tarea van a tener que repasar un poco, así que... Bueno,
Entonces, vamos a la actividad 3, a ver qué pensaron. Seguimos con la misma reacción. Y ahora lo que nos dicen es que consideremos el siguiente mecanismo propuesto para la reacción anterior, ¿sí? Donde tenemos un primer paso. Fíjense que yo les puse numeritos acá porque, bueno, el paso 1 sería el que el complejo de partida suelta el nicotinato, ¿sí? Y queda solo con los cianuros. El paso -1 es como el que vuelve a reactivos, vuelve a agarrar el nicotinato del complejo y vuelve al reactivo inicial. Y un segundo paso en el cual este complejo pentacoordinado reacciona con una molécula de DMSO y forma el producto, ¿sí? Un mecanismo así bien básico. Y nos dice, deduzca la ecuación de velocidad teórica que se desprende de este mecanismo. Si alguien del grupo que le tocó esta actividad me quiere contar un poco qué pensaron. Hay un solo ítem, así que necesito que ahora me hablen, porque no tengo otra oportunidad para pedírselos después. ¿O qué se les ocurrió hacer o qué no pudieron hacer? No sé cómo les fue con esto. O qué les está pidiendo, pero hablen, digan algo. ¿O no entendieron? No sé. Si yo aprendí las ecuaciones de paso 1, B1 es igual a el complejo con el níquel, con esa, de la B-1, B2, y no entendía muy bien a qué quería que llegue, tipo, qué quería que Acá despeje. tengo un problema con las animaciones. Pero bueno, Perdón, no sé se si spoilaron la mi historia. compañero no quiere escribir lo que ella sacó, que suponíamos ¿cómo se llama este complejo que se forma, ¿no? El de arriba, ese. Ese que El es un, pentacoordinado, claro, el digamos, porque pentacoordinado ven como que que se forma y se consume, o sea que podemos suponer que se mantiene constante o como es un intermediario no podríamos, podríamos decir que la concentración es cero. Y, y bueno, con un poco de álgebra llegamos a que claro, o era, sea, a sí, que, bueno, terminá de decir la frase. B es igual a constante la K1 por la concentración de el primero. Bueno, fíjense, acá lo que está diciendo el compañero es que acá tenemos, digamos, tres pasos elementales en este mecanismo, ¿sí? El primero, que es B1, está anotado acá, que sería la velocidad de este paso 1, que va a depender de una constante 1 y la concentración del único reactivo que hay, que es el complejo reactivo. Y después estaría el paso 2 y el B-1. No quiero ahora hacer clic porque vi que me quedó una ecuación que spoileaba todo, pero bueno, ahora igual lo vamos a ver. El paso -1 sería la reacción para el otro lado, entonces tendría una K-1 por la concentración del complejo pentacoordinado y el nicotinato, y después el paso 2, que estaría dado por K2 por la concentración de este complejo intermediario por DMSO, por la concentración de DMSO, ¿sí? Eso lo puedo escribir así porque son pasos elementales de un mecanismo, ¿sí? Por eso lo pongo directamente con los órdenes iguales a los coeficientes estequiométricos del paso elemental, ¿sí? Entonces, el planteo es el que justamente dijo Germán, ¿fue que habló? Sí, ¿no? Y básicamente lo que vemos en este mecanismo es que se forma una especie, que es justamente este complejo, que solo tiene los cianuros, que después se vuelve a consumir y es como un intermediario, ¿sí? Entonces vamos a suponer lo que se llama estado estacionario en ese intermediario, que es lo mismo que dijeron, es suponer que la concentración de esta especie no varía en el tiempo, en general, digamos, se mantiene en lo que se llama un estado estacionario porque no se acumula, ¿sí? La velocidad a la cual se forma es igual a la velocidad a la cual se consume, teniendo en cuenta todos los procesos que lo forman o lo consumen, ¿sí? Entonces, acá ya me quedó la spoileada, pero vamos a ver. Esto es porque lo modifiqué después de las animaciones y me quedó mal. Pero bueno, no miren esa parte todavía. Acá están los tres pasos, ¿sí? Lo que les decía recién. Y acá está... bueno, acá está
lo que yo voy a usar como mi definición de velocidad, ¿sí? Porque yo sé que la velocidad yo la podía definir de muchas formas. Acá voy a decir, bueno, voy a considerar que la velocidad de mi reacción es la velocidad 2, ¿por qué? Porque es la velocidad de formación del producto, ¿sí? Yo lo pienso así al menos, después pueden venir con sus comentarios. Entonces, la velocidad de formación de producto... Disculpa, ¿puedes repetir eso último? Sí, acá lo que yo dije fue como, bueno, mirando todo este mecanismo, más allá de lo que pase al principio, yo sé que la velocidad de formación de producto es la del paso 2, ¿sí? Porque el producto solo se forma con el paso 2. Entonces voy a usar esa definición de velocidad para mi reacción, la de formación del producto, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, la velocidad es la variación del producto en función del tiempo, es positiva porque se está formando. Este caso es solo B2, el único camino que me está formando el producto, entonces escribo el paso B2 como está. Ven que es K2 por este complejo que es intermediario por el de MCO. Bien. Acá nos surge el problema de que me queda la velocidad expresada en función de una especie que es intermediaria, que no es de los reactivos que yo puse. Yo quiero obviamente que me quede en función del reactivo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a suponer la hipótesis del estado estacionario. El intermediario no se acumula y entonces sus velocidades de formación y de consumo se igualan, que es lo mismo que dice esta ecuación, ¿sí? Su variación en función del tiempo es 0, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer básicamente es decir, bueno, si las variaciones es 0, entonces puedo pensarlo de dos formas. Ok, la variación en el paso 1, que vendría a ser la única que lo forma, menos la del paso menos 1 y menos 2, que son las que me consumen, dan 0, o lo que me resulta más fácil es igualar de un lado las velocidades que me lo forman y del otro lado las que me los consumen, ¿sí? Ven que en el paso 1 formamos este reactivo, pero el paso menos 1 y el 2 me lo consumen, ¿sí? Entonces me queda que B1 tiene que ser igual a B menos 1 más B2. ¿Me siguieron hasta ahí? Acá, perdón, presten atención donde, digamos, históricamente por experiencia, donde se pierden seguro acá es cuando Hago se escribió P igual derivada de complejo A de T igual B2. Ahí yo estoy seguro de que hay un montón de gente que se perdió. Acá, bueno, ahora volvemos con eso. Pero en principio, si yo supongo que el estado estacionario es válido para este complejo, es esto, que no se puede formar más rápido de lo que se consume, ¿sí? Porque no se va a acumular. Entonces igualo la velocidad de formación, que en este caso es solo 1, B1, a las dos velocidades que tengo de los procesos que me lo consumen, que son B-1 y B2. Y si yo reemplazo eso, ahora sí me quedo todo completo, fíjense, acá pongo B1, esto B1, ven que B1 era igual a esto, porque es la velocidad del primer paso, K1 por el reactivo, K1 por el reactivo. Es igual a B-1, B-1 era la velocidad del paso este que vuelve, que es K-1 por este reactivo y por el nicotinato, K-1 por el intermediario del nicotinato, y B2, que es la velocidad de este paso, que es K2 por el intermediario por DMCO, K2 por el intermediario por DMCO. ¿Sí? Reemplacé acá por las expresiones con las concentraciones en esta ecuacióncita. Y una vez que llego acá, buenísimo, porque fíjense que puedo despejar la concentración del intermediario, que es lo que me estaba molestando, en función de todo lo demás, de las otras constantes de los pasos y de las concentraciones del resto de los reactivos. ¿Sí? Ven que saco factor común, la concentración del intermediario, y paso todo este choclito dividiendo. Y ahí me queda. Entonces ahora sí, yo puedo volver a mi velocidad que digamos, tomé como velocidad de reacción, que ahora vamos a volver a por qué la tomé como velocidad de reacción, y reemplazar la expresión del complejo intermediario por esto que pude deducir a partir del mecanismo. ¿Sí? Entonces agarro esto y lo meto acá. Y me queda así. ¿Ven? En negrita está lo mismo que estaba acá en negrita, pero lo reemplacé de acá. ¿Lo ven? Esto. No se confundan con todas las Ks y eso, pero es solamente reemplazar esto
donde acá decía esta concentración del intermediario. ¿Sí? Ahí una duda que tengo es cuando planteas, digamos, la ecuación de velocidad teórica del mecanismo, ¿por qué cuando haces la ley, o sea, cuando te das cuenta en la ley de velocidad, en la ecuación de velocidad del lado derecho, digamos, si incluís o no a los productos? Claro. O sea, ¿por qué no te conviene en este caso? No sé si hay otra... En este caso, igual fíjate que yo estoy tomando como velocidad de mi reacción, ¿sí? Fíjate que no es que estoy viendo la definición de velocidad de toda la reacción. Sí, está sino viendo que la yo formación estoy- del producto. Claro, yo estoy mirando solamente la formación del producto, y eso me depende solo de este paso, de la velocidad de este paso, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la velocidad de formación de producto es solo esta. Yo puedo tener un mecanismo súper complicado en el cual tal vez el reactivo se descompone por un solo camino y después el producto se forma por un montón de caminos y al final me convenga pararme en decir, bueno, no, la defino como el consumo del reactivo porque me es mucho más práctico. En este caso, Claro. yo digo, bueno, la velocidad de esta reacción, la formación de este producto sí o sí me está definiendo la velocidad de esta reacción, por lo que vimos en el primer ítem de todo el ejercicio. Entonces me agarro de ahí para decir, bueno, este producto se forma solamente por el camino 2, así que arranco por ahí. Después obviamente no va a ser tan fácil porque me van a aparecer concentraciones intermedias que justamente tengo que tratar de encontrar la relación con el resto. Pero es eso, porque es la velocidad de formación de producto, solo por eso. Ok, está bien. Entonces, por eso no incluís, digamos, la concentración del producto después de K2, como habíamos visto al principio, que para la forma más general poníamos productos y reactivos. Es que fíjate que acá justamente no... Este es un mecanismo en el cual no me aparecen los productos involucrados en nada. A ver, después voy a ver si encuentro algún mecanismo más raro. O sea, sería como decir que es de orden cero. Claro, es de orden cero en los productos, en este caso. Pero ya el mecanismo me lo está diciendo, porque yo podría tener un mecanismo mucho más complicado en el cual, no sé, se formara este producto, pero este producto después se descompone de otra forma y me da otra cosa que después se vuelve a combinar y me termina dando un tercer complejo que no sé qué. Y ahí es como que el producto se vuelve a formar parte de la reacción para mandarlo por otros caminos, no sé cómo decirlo. Después te voy a buscar un ejemplo porque decirlo así en el área es medio confuso. Pero hay mecanismos, cuando tenés el mecanismo escrito explícitamente, si el producto está involucrado en algún paso que no sea solamente formarse, va a aparecer. Porque puede formarse y a la vez que... Sí. Perdón, a vos lo dijo, pero es importante repetírselo a uno mismo muchas veces, es que las reacciones del mecanismo son pasos elementales, ¿sí? Eso quiere decir que sus ecuaciones de velocidad se piensan como las dos moléculas del reactivo que chocan y entonces en los pasos elementales siempre las ecuaciones de velocidad contienen solamente los reactivos con el orden de su coeficiente estequiométrico y los productos no aparecen en la de ese paso elemental. Quizás, como decía vos recién, vos después tenés otro paso elemental en la cual ese producto ahora es reactivo y ahí sí te va a aparecer. Pero vos siempre tenés, bueno, eso, lo que ya dije. No sé. Claro, suponete que, no sé, que este compuesto, por algún motivo, cuando se forma, no solamente se forma, sino que también puede reaccionar con otro DMSO para dar otro complejo. Y ahí ya lo tenés que tener en cuenta como otro paso que te está consumiendo el producto, y ahí te va a aparecer. De hecho, si nos fijamos, en esta expresión final, medio que me aparece un producto. ¿Lo ven? Me apareció el nicotinato ahí. En alguna condición podría tener un orden, va a ser un orden negativo porque está abajo, digamos, pero me apareció en la expresión. ¿Y qué tiene sentido que aparezca? Claro, ¿por qué me apareció? Y porque está metido acá en un paso en el cual se consume también. O sea, tengo este paso que vuelve acá. Si no tuviera esta vuelta, no me aparecería, ¿sí? De hecho, ahí está el ejemplo, o sea, ese es exactamente el ejemplo que estamos buscando. Ahí está el ejemplo de un paso en el cual reacciona el producto, es el paso -1. Claro, este paso me está consumiendo este producto, entonces es como que cuanto más grande sea este paso, en definitiva, que me vuelve a reactivos, menos favorecida va a estar que
finalmente la reacción avance hasta el producto que yo quiero, ¿sí? Pero fíjate que solamente aparece en la ecuación de velocidad del paso -1. ¿Por qué? Porque es la reacción en la cual esa molécula es un reactivo y tiene orden 1. Claro. Después, igual les paso si quieren otro mecanismo. Por ejemplo, los mecanismos, seguro que vieron algunos ya de esos que eran radicalarios, del hidrógeno y no sé qué. En esos muchos pasos que tenían, habían algunos que formaban el producto que querían, pero que después volvían a reaccionar, y bueno, y ahí es un lío. Para eso les dejo FQ2. Pero en definitiva, cuando aparecen en los productos es porque salen del análisis de algún mecanismo de este tipo, ¿sí? Pero acá siempre, claro. Ay, perdón, dale. No, eso, que no pierdan de vista que son pasos elementales, entonces uno puede plantear felizmente las velocidades así. Y a esto es a lo que nos referíamos antes cuando decíamos que en el planteo previo de la ecuación de velocidad es como un planteo medio naif, quizás, porque bueno, uno después se termina encontrando con expresiones más de este estilo, que después se pueden llevar a las otras, pero bueno. Pero esta es como deducida solamente a partir del mecanismo, yo no supuse nada más, y bueno, dije, bueno, me agarro de la formación del producto, que es lo único que sé bien que se forma solo por el paso 2, ¿sí? Y lo último que les quería mostrar es que si estamos en las mismas condiciones que la actividad anterior, por ejemplo, ahí estábamos trabajando en pseudoorden, en exceso de DMCO. Entonces, ¿cómo va a quedar esta expresión? Porque fíjense que tenemos el reactivo, abajo tenemos uno de los productos y tenemos DMCO y también tenemos DMCO arriba, como que es un lío esta expresión. Pero si yo trabajo en condiciones de mucho exceso de DMCO, ¿cómo termina quedando esa expresión? ¿Alguno llegó hasta ahí? Puede ser que la K2 de MCO se cancele porque la velocidad es muy chiquita comparada con la K-1 NIC. Claro, o sea, en realidad, sí. Si yo tengo mucho exceso de DMCO, este término que tiene K por DMCO va a ser mucho más grande que este que tiene K-1 NIC, ¿sí? Simplemente porque yo le estoy poniendo muchísimo DMCO, estoy trabajando en DMCO como solvente, por ejemplo es un solvente el DMCO, entonces si lo uso como solvente para la reacción ya está, va a tener de sobra, siempre, va a ser casi constante su concentración. Entonces, termino despreciando este término frente a este. Como que esto, chau, lo tiro. Y si me olvido de este término, fíjense que ahí sí puedo cancelar el DMCO, bueno, ahí me queda el DMCO con el DMCO de abajo y K2 con K2 de abajo. Y me queda esta expresión súper simple y feliz, que es simplemente K1 por la concentración del reactivo. Y fíjense que yo me empecé agarrando de la velocidad de formación de productos, que era este paso K2, pero al final, después de hacer todas las consideraciones, me terminó quedando que la velocidad depende de una K que es igual a la K del paso 1, nada que ver. Pero bueno, me sirvió como herramienta para resolver el problema. ¿Qué me faltaría hacer para... Ay, perdón. No, eso. Si yo quisiera terminar de cerrar todo esto, ¿no? Porque esto está bien, digo que es orden 1 en complejo, qué sé yo, que era lo que decía el ítem anterior, que quedaba de orden 1 en complejo. ¿Qué me falta? ¿Qué me está quedando acá de raro que no chequeamos como experimentalmente? ¿Cuál es el orden de MCO según esta última suposición y todo eso? 0. O sea que tendría que hacer algún experimento o experimentos para sacar también el orden en DMCO y chequear que me da 0, por ejemplo. Eso se puede hacer y en los ejercicios de la guía de reactividad de complejos hay ejercicios de eso. Bueno, ya vi que estamos pasados de la hora, perdón. Sí. No pasa nada. Así que 5 minutos. No sé si les quedó alguna duda muy existencial, yo esto igual lo voy a subir, así lo tienen, pero era para la idea hacer de un este repaso. ejercicio es que les sirva de guía también para saber qué tienen que repasar, o sea, no se queden solo con lo que les dimos acá. Esta actividad es como, bueno, miren, esto hay que saberlo. Acá les damos como un empujón, trabajamos un rato juntos, qué sé yo, pónganse a estudiar esto. Y además, hoy van a tener una tarea con esto. Así que eso es un poco como una guía de lo que hay que saber para poder continuar. Buenísimo.
Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. Y es importante, o sea, de verdad, porque la guía de reactividad, o sea, ahora les cuento cómo sigue la historia. Esta semana van a tener la parte de lo que sería estructura de compuestos de coordinación, ¿sí? Estructura molecular, o sea, lo que estuvimos viendo hoy, la coordinación, van a ver isomería, cosas de ese estilo. Digamos que eso es, como para poner en la escala, sencillo, no tan difícil. Tiene algunos temas de ver las cosas en el espacio, qué sé yo, que lleva a acostumbrarse, pero digamos, es como la parte más accesible. Después viene la parte de estructura electrónica, que eso es otra guía, que es la parte power, pesada. Y después viene otra parte de reactividad, o sea, la que nos estamos adelantando bastante con esto, pero nos estamos adelantando justamente porque se apoya muchísimo en todo lo que es cinética, y es necesario que lleguen con todo esto, claro, fresco, porque si no, como que no van a poder ver las cosas específicas de reactividad de complejos, que son las que son de esta materia, las que tienen que aprender, por no tener las bases. Entonces, por eso como que nos adelantamos un poco para reforzar esto. Así que denle bola, repasen esto, pónganle pilas a la tarea, así no les trae problemas después. Bueno. ¿Puedes hacer si preguntas alguno no tiene de esto, alguna- sino sí. del parcial, por ejemplo? Veamos primero si no hay dudas de esto, o sea, si nadie Claro. tiene dudas de esto, así ya cerramos este tema. Y los que ya no tengan dudas se pueden ser libres. Y sí, cuando no haya más dudas de esto, pasamos a lo que quieran. Yo tengo una duda de la tarea de hoy. Con lo que vimos hoy, ¿se puede hacer la tarea o hay que esperar a ver los temas de la práctica y de la teórica? No. La tarea la vamos a publicar hoy a la noche, después del último turno del taller, para que tengamos todos en igualdad de condiciones y nadie vaya al taller de la noche paniqueando, digamos. Pero la tarea es al ser repaso, de hecho los ejercicios de la tarea no son de complejos, son de compuesto blanco, no de compuesto de coordinación. Al ser cinética, entendemos que va como en paralelo y corre un poco por cuenta de ustedes. O sea, por eso está igual esta actividad del taller para reforzar. Pero no tienen que esperar a las clases y como la tienen que entregar el viernes, de hecho, así que se tienen que poner... Es un repaso, es de INO 1. Es de repaso, sí. ¿Qué más? ¿Quién había dicho algo del parcial hace un rato? Germán creo que iba a preguntar. Sí, yo. Bueno, en el problema 2, en el punto C, dice, ten en cuenta que la entalpía de formación, o sea, mi duda es, ¿qué se toma por entalpía de formación de algo? Leete el ítem porque, como que me meto en el Classroom y lo miro, porque ni me acuerdo, pero igual si podés leerlo, por favor. Sí, yo también. Bueno, te da la entalpía de muchas cosas y tenés que armar un ciclo y tenés que buscar la energía de formación, no, la energía de enlace del fósforo hidrógeno y nitrógeno hidrógeno. A partir de, no sé, por ejemplo... El C, el 2C. Sí, el C. 2C. ¿No? Sí. Ok. Bueno, no importa, o sea, los ciclos me quedaron bien, claro. Pero mi duda es, entalpía de formación, ¿qué se tiene? ¿Qué me dicen ahí? Bueno, es lo que decíamos el otro día. El delta H de formación es el delta H de formación de esa especie en sí, en este caso, no sé, el amoníaco, a partir de los elementos que lo componen en su estado estándar, digamos. No sé cómo decir eso, alótropo estándar Claro. a las condiciones normales, digamos. Entonces, en este caso, vos tendrías que formar el amoníaco gaseoso a partir de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Esa sería la reacción de formación. No, pero acá dice energía de formación del P4 gaseoso. O sea, ¿cómo formo...? Vos te referís a eso. Bueno, a ver, pensémoslo. ¿Eso qué es?
¿Qué es la entalpía de formación de P4? O sea, yo gaseoso entendía por que definición? tenía 4 átomos de fósforo gaseoso y formaba enlace y me formaba eso, el P4. P4. Claro, No, entiendo que vos pensás tu o conclusión es que sea, decís, bueno, el fósforo en la naturaleza está como P4, su entalpía de formación debería ser 0, digamos, o sea, como formar el P4 a partir de P4. yo entiendo Esa esa es tu reacción. duda. Pero Claro, ¿qué no, pasa esa ahí? reacción, Hay un tema ahí, ¿eh? Esperá, porque dice, definime, Germán, en entalpía de formación, como vos lo sabes, en general, no Bueno, para por eso, eso. que era... ¿cómo decirlo? Si es un ¿Es la compuesto, energía o la entalpía de para formar qué a partir de qué? un compuesto a partir de sus elementos en su estado más estable en CNPT. Perfecto. ¿Cuál es el estado más estable del fósforo en CNPT? Ay, no me acordaba, así que yo pensé que era un punto Bueno, lo voy a trampa y buscar. pensé que era el... Está claro que estos parciales son como muy a libro abierto. Pero bueno, eh, si lo buscabas. O el FOB, no importa, por ahí no te acordás de memoria, pero así como de intuición ya. ¿Cuál es el estado de agregación del fósforo? ¿El fósforo cómo lo encontrás? sí, en el fosforito como un sólido. Fósforo Sólido. rojo, Y ahí sí. tenés un gas. Ujú. O sea que ahí esa entalpía es obtener un mol de P4 gaseoso a partir del elemento, o sea, fósforo, en su estado más estable a temperatura ambiente. O sea, fósforo sólido. Mm, Fósforo es P4 sólido que da P4 gas. claro, o sea, yo no asociaba eso como si fuera entalpía de formación. Claro. O Es sea, que uno como que puede decir, tenía a ver, formar, rompo enlaces y formo claro, enlaces, pero sí, te acá estoy entiendo que rompiendo interacciones. está raro porque justo está el dato está raro. puesto como y tenga en y- cuenta que la entalpía de formación sí, es eso, en lugar de decir de, no sé, la vaporización, la sublimación sí. del fósforo. A Por ver, eso lo yo que Pero iba te bueno, que digo entalpía de mi visión formación es... personal. Es una manera retorcida de decir entalpía de sublimación. Y estoy de acuerdo en que es retorcida. Yo no lo voy a presentar de esa manera, pero digamos, si uno aplica a rajatabla la definición de entalpía de... Yo te podría decir, la entalpía de formación del agua gaseosa vale tanto. Y uno ahí se tiene que dar cuenta que eso no es oxígeno O más H que forma los enlaces y bla. Sino que eso es formar el agua a partir de sus elementos en su estado más estable, qué sé yo, y es oxígeno gas más hidrógeno gas, que te da agua gas, y que ahí hay metido un término de pasar del agua líquido al agua gas. O sea, está raro, pero como que se espera que uno tenga claro que digamos, lo que vos planteaste es más una entalpía de enlace que una entalpía de formación. Claro, por eso entendía que entalpía de formación era romper enlaces y formar enlaces para tener un compuesto nuevo. Claro. Por eso, no sé, el oxígeno que está gaseoso, como que no hace falta romper oxígeno para formar de vuelta oxígeno. Por eso es cero. Claro. Pero porque claro, ya por está eso te gaseoso. dije, Pero alguien te podría decir, mira, la entalpía de formación del oxígeno líquido vale tanto. Y eso es un Mm, número que no es cero. claro. ¿Y eso qué sería? Sería formar oxígeno líquido a partir de oxígeno molecular gaseoso. Claro, nunca Siempre, tenía la siempre, discusión. siempre hay una ¿Cómo? ruptura y formación de enlaces. El tema es que yo, por lo menos lo que estuve viendo cuando corregí las tareas, es que no se dan cuenta o pasan por alto a veces la idea de a qué temperatura estoy cuando hago algún proceso y qué estado de agregación tengo. Y para la formación no es solo la ruptura, como ya lo dijo Nico, no es solo la formación y ruptura de enlaces, sino que una muy particular en la que vos tenés que considerar el estado de agregación de reactivos y de productos. Y ahí es donde entalpía de formación pasa a ser algo un poquito más sutil que meramente ruptura y formación de enlaces. claro, en este caso estás como nada más rompiendo interacciones intermoleculares, porque lo estás pasando del sólido al gas. Ujú. Pero la Claro. verdad es que no sé si era la intención del ítem, como ver si se daban cuenta de eso, No. o si simplemente era una forma difícil de ponerlo, No, no sé por qué No, motivo. a ver, no era la intención del ítem, fue una forma rara de pensarlo porque fue una forma rara de pensarlo.
pero no apuntaba a eso, o sea, apuntaba al planteo general, digamos, si vos te enroscaste con esa parte, pero tenés el ciclo bien planteado. No, porque pensé que el fósforo estaba gaseoso. O sea, si me daban la energía de enlace del fósforo, y yo sé que energía de enlace tiene que sacarse de algo que esté en estado gaseoso, así que imaginé que esa energía de enlace es del fósforo 4 gaseoso. Y bueno, así que partí de fósforo 4 gaseoso y qué sé yo, pensé que ese dato era como que a ver si te pisabas o algo Bueno, así. de todos modos, igual no te preocupes mayormente, porque es un ítem y como que no te anticipes, o sea, llegada la situación de que te vaya mal, que hay que ver, porque el parcial tenía muchas más cosas, discutirás en ese momento que fue una cuestión de que interpretaste mal el dato, qué sé yo. Nada, calma. Pero bueno, sí, sabés que uno puede, yo te podría Es más decir, amplio decir eso. Energía de sí, información es mucho más yo te amplio. puedo decir la cantidad de información de lo que se te ocurra. Ahora no se me ocurre. Siempre te tenés que retrotraer al estado de agregación y al otro estable en condiciones normales. O sea, claro. Siempre trata de volver a eso cuando te dicen Yo te podría decir la entalpía de formación de protones gaseosos, te podría decir, tranquilamente. ¿Y eso qué es? Bueno, es formar H más gas a partir de hidrógeno gaseoso, H2, ¿sí? Y en el medio hay romper enlaces, hay la energía de ionización, hay un montón de cosas. Pero siempre es poner como producto lo que a mí me están diciendo, que es la entalpía de formación de tal cosa. En este caso es P4 gas. Y poner como reactivo la forma del elemento, no sé qué, en el estado más estable, que en este 4 era P4 sólido. Lo que me queda es la entalpía de formación de eso. ¿Sí? Ok. Sí, me quedó claro. Y pero bueno, tranquilo que digamos. Que no decaiga por eso. Sí, no, y aparte, o sea, yo estoy de acuerdo en que no es la manera más amigable de presentar ese dato, así que digamos, no te preocupes mayormente. Y ahí en el DII, en ese punto 2, problema 2, dice explica la diferencia observada en la reactividad. Yo pensé que reactividad era algo cinético. A ver, espera que lo leo. Trimetilborano, reacciona con amoníaco. Sí, está. La reactividad engloba todo, digamos. Claro. Engloba la termodinámica y la cinética, no sé, a ver, igual. Sí, no, tal cual, engloba todo, o sea, hay que ver cada caso. Algo puede, para una determinada reacción, puede, digamos, a nivel de lo observable, puede reaccionar o no por cinética o por termodinámica, vaya a saber. Puede que no reaccione porque simplemente el proceso no es favorable, o puede que no reaccione porque es muy lento, y las dos cosas. Igual puede ser acá que lo hayas pensado por la cinética, o sea, no me parece que esté mal. No sé cuál será tu duda particular, pero... No, y aparte también cómo ver si algo es cinético o algo es termodinámico, porque en este caso tenemos ese dicho que no sé cómo se llama, algo con silicio. Y bueno, no, me había olvidado que tenías que era plano eso, no era como no sé, el amoníaco. Y eso era termodinámico. ¿Por qué es termodinámico y no es cinético? O sea, ¿qué define que algo es termodinámico o que algo es un carácter cinético? Igual es buena, de hecho. Claro. No es para nada una boludez lo que estás preguntando. Ahí va a depender. A ver, algo cinético es, como regla general, algo cinético es si vos estás pensando en algo de la cinética, o sea, por ejemplo, en algo del mecanismo. Si vos estás basando tu respuesta en algo que tiene que ver con, bueno, esto no reacciona porque las moléculas se tienen que encontrar de esta manera, y para encontrarse de esta manera está complicado porque esto, o sea, si estás como mirando a nivel molecular, estás pensando en un proceso, digamos, en algo temporal, o sea, que esta reacción pasa así, pasa así y pasa así, estás pensando en cinética. ¿Se entiende eso? Sí.
si estás pensando en algo más que no pasa por ahí, sino que pasa por mirar la estabilidad de los reactivos o de los productos o de las dos cosas, pero como foto del principio y el final, pero sin mirar lo que pasa en el medio, estás pensando más en la termodinámica. Ah, ok. Por ejemplo, En este caso va, a ver, esperá porque no me acuerdo mucho el ejercicio. Esto es, claro, Esto es, sí, la mina es plana por retronación pi, y entonces el par de electrones no está disponible y entonces no es básico, ¿no? Es eso. ujú. Yo al principio iba a poner que era Eso- menos básico, pero después dije, pará, tengo tremendo bicho grande ahí agarrado al nitrógeno. Así que dije, bueno, lo hice con un esquema ahí, con el nitrógeno en pelotita, con el hidrógeno de chiquitas, como que está disponible el par libre, y el otro como que tengo un volumen importante y como Bueno, que no no está está tan... mal pensarlo así Es que acá tampoco. podrían estar las dos cosas. O sea, acá podrían Claro, o estar las dos sea, Porque cosas. aparte también en Si vas- las clases habían dicho que es una resonancia entre que está la retronación pi está y no está, como que está hay claro, como que no una es resonancia. totalmente plano por ahí. Claro, y yo entendía como que me está diciendo que es plana, pero si es una resonancia, como que es una mezcla de ambos. Es que pensá que, ponele que no fuera, está bien lo que decís de los 3 bodoques que tiene el nitrógeno alrededor, porque pensá que si se quiere poner como el amoníaco a 109 grados cada enlace y qué sé yo, es como que van a ser 3 pelotas gigantes que no sé si se van a poder poner tan así, ¿entendés? Entonces, Ujú, eso hace también que se planarice un poco, no sé sí. cómo decirlo, como que no me parece mal que lo haya justificado No. más por el impedimento esférico, digamos. O sea, el tema es, hay que ver el contexto, la información que da el problema y demás. Acá está como muy poco contextualizada la pregunta. Entonces, yo diría que como regla general, por prolijidad, antes de recurrir a un argumento cinético, primero miraría la termodinámica. Pero esto al margen de la pregunta del parcial. O sea, Ujú. ¿qué quiero decir? Si yo miro la termodinámica y eso dice que no reaccionan, no tiene sentido que me metan argumentos cinéticos porque nunca fue una posibilidad que reaccionen. Ah, claro, claro. O sea, la termodinámica mata la cinética. Si dice que no, dice que no. Entonces, mecanismo de qué me voy a poner a analizar si igual el delta G es positivo. O sea, ¿entiendes? Así, después todo es relativo y todo, y uno puede encontrar condiciones en las que reacciona y bla. Pero digo, a primer orden, yo diría eso. Pero, Dale. pero es como medio raro eso porque yo me acuerdo cuando que enseñaban primero cinética y después termodinámica por los conceptos. Por ejemplo, vos tenés la velocidad En de orgánica 1. formación, sí, o de No, eso es secundario porque también. hay gente que considera que es más fácil para los estudiantes aprender primero cinética y después termodinámica. Pero Eso ponele, es por vos eso. tenés A más B que te da C. Tengo esa velocidad que es velocidad 1. Y yo tengo B menos 1 que es de C que se descompone para dar A más B, ¿no? Sí. Cuando esas velocidades están son iguales, llega el punto de equilibrio y bueno, hablo de un equilibrio termodinámico. Yo entendía que la termodinámica salía de eso, de No, algo están como... relacionadas, seguro, seguro. Pero, a ver, la termodinámica te puede decir, mira, la constante de equilibrio de esta reacción es 10 a la menos 73, ¿sí? Entonces, A más B que te dé C nunca va a suceder, o vas a necesitar un universo de A más B para tener una molécula de C, ¿entendés? Entonces ahí no tiene mucho sentido ponerse a decir, no, mirá, porque A tiene este metilo acá colgado, que el impedimento, qué sé yo, cuando la realidad es que no te alcanza el universo observable para tener suficientes moléculas de A y B para generar una de C. O sea, la reacción no ocurre. ¿Se entiende? Okay. Pero bueno, al margen, a mí lo que me interesa, ya que estamos hablando de esto, es que vos puedas identificar en los dos posibles análisis que admite esta pregunta, cuál es cinético y cuál es termodinámico. Eso sería importante. El análisis de lo que vos dijiste, porque lo que decíamos recién, para mí, lo que decía vos, y yo estoy de acuerdo, que no está mal tu respuesta. O sea, no está mal tu respuesta con el contexto que tenés con este planteo. No te dan suficiente información para saber si la no reactividad es cinética o termodinámica. Entonces, bueno, qué sé yo. Pero ahora, si uno quisiera ser más prolijo, como que tendría que ver todo. Lo que vos dijiste de el silicio, los bodoques, el impedimento, qué sé yo,
eso, ¿es cinético o termodinámico? O sea, ¿qué te parece? Cinético. Es cinético, porque estás pensando que se acerca el bodoque y no sé qué. Lo de decir, en la tricilamina, el par libre del nitrógeno no está disponible porque no sé qué, y entonces no es base. ¿Eso es cinético o termodinámico? Termo. Es termodinámico, porque para ser base no estás pensando en un mecanismo, más allá de que el par libre tiene que ir y juntar, pero que sea base es independiente, quizás te podés inventar un mecanismo en el cual le arrancás el par libre, se lo pegás al otro, después lo juntás, no importa. La cuestión es que para ser base tiene que ser tener el par libre disponible. Si no lo tiene, perdió la capacidad de ser base. Ahí estás mirando las propiedades del reactivo. No estás pensando en ningún mecanismo. Eso es termodinámico. Claro, el punto A sería donde compares las propiedades ácido-base de cada de esos tres compuestos. Eso es termodinámico. Claro. ¿Qué tan básico es algo? Exactamente. Eso es termodinámico, eso es un análisis termodinámico, porque no estás pensando en nada a nivel atómico molecular de cómo suceden las cosas. Estás simplemente mirando la estructura de los reactivos y diciendo, bueno, este tiene el par libre acá, allá, no sé cómo era, entonces es mejor o peor base. ¿Sí? Ok. Genial, gracias. Sí. Bueno, sí, me ¿algo sirvió. más? No, me sacaste bastantes dudas. Bueno, perfecto. Bueno, lo importante es eso. Bueno, estamos, ¿no? Sí. Hasta Vamos. la próxima. Nos vemos el lunes que viene, entonces. Bueno, nos vemos. Chao. Que anden bien. Chao, cuídense. Buena semana. Igual, Chao, gente, hasta chao, chao. luego.